La globalización es un proceso económico referido a la liberalización económica y tendencia política dominante. Tecnológico, correspondiente al traspaso de información, tecnología y manufactura casi instantánea a través del mundo. Social y también cultural, que tiene relación con la integración cultural de los diversos países y continentes mundiales. La globalización es a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países de todo el mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y, por último, políticas. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y, por último, en sus relaciones internacionales. La globalización tiene sus pros y sus contras. Ahora nombraremos algunas desventajas para luego profundizarlas. Ambientalmente, las desventajas más graves son el sostenido deterioro del medio ambiente, al poder mover sustancias o procesos dañinos a otros países donde pueden no conocer realmente sus riesgos y daño al medio ambiente. También otra desventaja en el término ambiental sería el cambio climático. En el aspecto social, político y cultural, es grave el aumento excesivo del consumismo, la desaparición del estado de bienestar, los mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Eso quiere decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Hay mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Hay un rechazo generalizado por grupos extremistas, lo que conduce al terrorismo. Y por último, actualmente predomina un pensamiento único, que rechaza doctrinas sociales y políticas distintas a las ya globalizadas. Algunos beneficios de la globalización son: se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Y por último, hay mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Como dijimos anteriormente, vamos a profundizar acerca de las desventajas o consecuencias que nos trae la globalización. Y una de las más importantes, el cambio climático. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad, y los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia con los siguientes datos: el aumento de la temperatura global, el mayor de la historia, la subida del nivel del mar y el progresivo deshielo de las masas glaciares como el Ártico. Pero hoy también podemos ver los impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y sequías, los riesgos en la salud y los fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y huracanes. Para disminuir los impactos del cambio climático, buscamos un cambio de modelo energético, en el que las fuentes de energía sucias se reemplacen totalmente por energías renovables. Para lograrlo, tenemos que impulsar las energías renovables, sustituyendo completamente las energías sucias por las energías limpias. Algunas de las energías renovables son la solar y la eólica, que por cierto son más costosas,
pero no constituyen un daño al medio ambiente. Otra consecuencia que analizaremos será la pobreza. Gracias a la globalización, la desigualdad y la pobreza ha aumentado tanto en países como en continentes enteros. La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de una población o grupo de personas específicas. Sin duda, la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. Algunas de las consecuencias de la pobreza son falta de salud, falta de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de agricultura estable, falta de nutrición, falta de tecnología, falta de educación y el considerado aumento de la mortalidad infantil. Debido a estas problemáticas y muchas más, han surgido un conjunto de movimientos sociales formados por activistas de diversas corrientes que convergieron en un movimiento de antiglobalización. Algunos de ellos son los agricultores, que están desconformes con las barreras de comercialización impuestas por Estados Unidos. Además, el monocultivo obliga a agricultores a vivir dependientes de la cotización de sus productos en el mercado internacional dominado por las multinacionales. Los ecologistas están desconformes hacia la grave contribución que hace la industria al daño ambiental y además están en desacuerdo con la instalación de fábricas en países del tercer mundo. Por último, los pueblos originarios, que son pasados a llevar por las culturas de otros países, predominando la cultura occidental sobre otras culturas originarias. Por consecuencia, los países suelen olvidar sus raíces autóctonas y los derechos básicos de los pueblos originarios. La globalización es que en el ámbito económico ha aplicado una difusión del neoliberalismo en el mundo. Es el modelo económico que se consolidó después de la caída del muro de Berlín y que se ha extendido por el mundo. Y es un sistema económico que ha privilegiado el crecimiento económico respecto a la calidad de vida. Ha generado una enorme desigualdad, donde hay países que efectivamente han tenido un crecimiento versus todo un sector del planeta, por ejemplo África subsahariana, que vive en condiciones de miseria absoluta, hambre, sin las condiciones mínimas de salud, higiene, por lo tanto ha generado una desigualdad a nivel mundial enorme, que se expresa además en el interior de los países, en los cuales Chile no es una excepción. En Chile la desigualdad en las últimas décadas ha aumentado. Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE y eso tiene que ver con la difusión del neoliberalismo producto de la globalización. Y también ha generado la globalización económica, ha generado una explotación desregulada de los recursos naturales, lo que ha generado y lo que va a generar una explotación sin responsabilidad y que va a perjudicar el acceso de los recursos naturales para las futuras generaciones. Y en el ámbito de la cultura, también para mí la globalización ha implicado la imposición de una cultura hegemónica, dominante, que es la cultura occidental, por sobre otras culturas que han quedado aplastadas, subordinadas, que han sido menoscabadas. Por ejemplo, las identidades indígenas, que tienen que luchar por conservar sus tradiciones y también han sido despojadas de sus tierras. Entonces, también en términos culturales implica superposición de una cultura que se considera mejor sobre otras culturas que se ven amenazadas. La globalización a nuestra calidad de vida. La globalización afecta la calidad de vida según, por ejemplo, en el medio ambiente lo podemos ver reflejado en lo que es el calentamiento global, ¿cierto? El tema que está pasando con los glaciares, el efecto invernadero. De alguna manera, esta problemática se acentúa en la población, en lo que es el medio ambiente. Desde otro punto de vista, lo económico, lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema neoliberal capitalista que está insertado en nuestra sociedad. El mismo ejemplo que pasó con las noticias, el caso del confort, ¿cierto? La colisión que había por este tema. Y
Y desde el lado, desde la tecnología también la podemos ver que de alguna manera nosotros nos vemos beneficiados por la globalización, ¿cierto? Al tener grandes cantidades de avances tecnológicos, lo que permite estar conectados. Por lo tanto, la pregunta de cómo nos afecta está tomada desde varias aristas, ya puede ser negativo o positivo según desde qué punto lo estemos mirando. ¿Qué afecta la globalización en la economía? Afecta en muchos sentidos a nivel más que económico, puede ser cultural, social de integración y muchos factores también contaminación, porque aparte de beneficiarnos con todas las necesidades que nosotros podamos cubrir, trae una consecuencia a nivel global de esclavitud, de contaminación, de emisión de CO2 que daña la capa de ozono y cada vez vivimos este cambio climático. Y también que el tema del que el empresariado cada vez se hace más rico, coartando las necesidades de la gente o cobrando mucho más caro por un mismo producto que antes valía $1, ahora puede valer 100. Esas son las grandes causas y consecuencias de la globalización según lo que yo veo. Bueno, nosotros reflexionamos acerca de la pregunta que se planteó de si la globalización favorece o apunta hacia la calidad de vida o hacia el desarrollo económico. Nosotros, por supuesto, que descartamos de inmediato la calidad de vida, porque según lo que dijimos anteriormente, la globalización no contribuye al medio ambiente, no contribuye al espacio donde nos desarrollamos diariamente. De hecho, es todo lo contrario. Y por otro lado, la globalización respecto al desarrollo económico tampoco nos está impactando mucho en la calidad de vida. Esto es porque el proceso actual de relación mundial, el proceso actual de globalización, no está beneficiando a todos por igual. La globalización económica no es justa, partiendo porque beneficia a los países ricos y perjudica a los países más pobres. El comercio tampoco es igualitario, es desigual, ya que las organizaciones económicas internacionales favorecen siempre a los multinacionales y a los más poderosos. Además, un verdadero desarrollo económico sería insostenible, sería imposible, porque no hay suficientes recursos para que todas las personas vivamos como lo hacen los países ricos. Algo que no es muy perceptible, pero que también no es grave y nos afecta bastante, la globalización cultural, porque se están imponiendo por todas partes las costumbres, la lengua, la forma de vivir, hasta la forma de vestir de los países dominantes. Como consecuencia, se están destruyendo muchas formas culturales locales y se están perdiendo diversas culturas que existían hace unas pocas décadas. Las culturas más pequeñas y las lenguas con pocos hablantes están siendo amenazados y podrían desaparecer. Por otro lado, también nos afecta a nuestro desarrollo personal la globalización informativa o informática, que deja mucho de desear porque al llegarnos tanta información, al haber tanta abundancia de información, no nos está sirviendo para comprender mejor lo que se nos está informando, ni tampoco elegir libremente. Los medios de comunicación tienden a estar concentrados en pocas manos, en pocas empresas, y sus contenidos son muchas veces superficiales, publicitarios o manipulables. Hacen falta formas de comunicación alternativas que fueran verdaderamente plurales e independientes. Por otro lado, esta globalización informática no está contribuyendo como decía anteriormente, al desarrollo personal, ya que al estar expuesto a tanta información y ocupar tanta tecnología, nos priva a veces de pensar de una manera distinta, de desenvolvernos de una manera distinta y hasta de comunicarnos de una manera distinta. Y por último, creemos que la globalización política también es insuficiente, ya que si bien se globalizó un sistema económico, el neoliberal, tampoco se han podido globalizar organizaciones internacionales que apunten a la justicia, a la igualdad y a la ciudadanía democrática de los derechos humanos. Concluimos que
si hubiese que elegir entre calidad de vida y desarrollo económico, elegimos desarrollo económico, pero nunca conformes, porque creemos que el enfoque de la globalización debería cambiarse, porque lamentablemente el desarrollo económico no está sustentando a todo, por lo menos una parte mínima del mundo.